Vosotros ya saben que esas dos temáticas son empresas, compañías, como decía Javier, emergentes, compañías en países emergentes, compañías olvidadas, de poco tamaño, eso pesa alrededor del 20% del fondo, y principalmente invertidas en Hong Kong, pero también alguna pequeña posición en India y en Rusia. Y por el otro lado, plataformas tecnológicas que pesan en el entorno del 10% del fondo. ¿Por qué nosotros nos vamos a China, a invertir en compañías chinas cotizadas en Hong Kong, cuando podemos invertir en España, cuando podemos invertir en Portugal, en Francia, en Alemania, estar muy cerca de esas inversiones, ¿no? Pues porque se produce una oportunidad muy, muy buena y que muchos inversores rechazan. ¿Por qué la rechazan estos inversores? Pues por todos estos miedos que tenemos en este lado izquierdo, ¿no? En muchos casos, estas compañías, de hecho, en 4 de ellas, se trata de compañías familiares, donde las familias tienen accionariados del 50 o el 70%. ¿Qué sucede? Que esto, que a simple vista parece algo bueno, pues en algunas regulaciones puede hacer que la familia te haga una oferta por la compañía y en lugar de pagarte lo que tú piensas que vale ese negocio, te pague un 30% más y te excluya la compañía de bolsa, ¿no? Nosotros, en este caso, por la estructura accionarial de nuestras compañías, ese riesgo lo tenemos mitigado, ¿no? Hay otros inversores que podríamos rechazar esa oferta y no estaríamos obligados a vender esas compañías. También el hecho de ser pequeños, ¿no? Todo no iba a ser problema. El hecho de nosotros como gestora ser pequeños nos permite que compañías que mueven, por ejemplo, $50.000 de liquidez al día, como Kexen, como Asia Standard, pues para nosotros puedan pesar un 4 o un 5% del fondo y otras gestoras tendrían que comprar un 0,10% del fondo, un 0,20% del fondo. Entonces, pues deciden no invertir. No tiene sentido, ¿no? Aunque aciertes la tesis, al final, para ganar un 0,10, pues mejor ir a otra cosa, ¿no? También, históricamente, los fraudes que se han producido en China, pero también esos fraudes ocurren en España, ¿no? Pero a veces estamos tan lejos de estos mercados que, oye, el inversor decide pasar y mirar otra cosa, ¿no? Y luego también, pues, las particularidades de cada región, ¿no? El hecho de esa famosa ralentización en China que llevamos viendo los últimos años, ¿no? O las propias revueltas que hemos visto en Hong Kong. Esto, en definitiva, son riesgos para el inversor y que nosotros hemos convertido en oportunidades, ¿no? De hecho, 2 de estas 5 compañías han sido compañías que hemos incorporado al fondo en este último trimestre, ¿no? Con los problemas que ha habido en Hong Kong después de haber caído en el entorno de un 60 o un 70%. Pero es que además de estos miedos, nosotros vemos oportunidades adicionales. Por ejemplo, el historial de creación de valor de estas compañías. Yo pienso, por ejemplo, en Kexen, una compañía que invierte en real estate. Ha sido capaz de generar retornos sin utilizar deuda del 20% al año los últimos 20 años. Y esta compañía tiene ahora mismo el mayor descuento de su historia, ¿no? También el caso de Asia Standard es una compañía que, invirtiendo en activos prime en Hong Kong, ha conseguido revalorizar sus activos a una tasa del 7% sin incluir los dividendos, aproximadamente un 8%, ¿no? Y todo esto sin utilizar deuda. Piensen ustedes que al final el inmobiliario, pues la rentabilidad son un 4 o un 5%, ¿no? Han sido capaces a largo plazo de añadir valor. Importantísimo. Poca deuda significa, al final, siempre poco riesgo. Y además estamos comprando estas compañías con un margen de seguridad increíble, de verdad, increíble. Y lo vamos a ver. Por ejemplo, el caso que les comentaba, Kexen. Se trata de una compañía inmobiliaria. Es una compañía familiar, propiedad de la familia Ho, que tiene el 75% de la compañía. Es una compañía hotelera, explota hoteles, tiene activos residenciales en Macao, pero principalmente hoteles en Nueva York, en San Francisco, en Canadá, en Vietnam, en China, a lo largo de todo el mundo. Es una compañía que está mucho más diversificada de lo que estaba hace 10 años, ¿no? De hecho, todos los activos internacionales la compañía no los tenía hace 10 años, ¿no? Quitando los de Macao y los de Vietnam. Pues esta compañía, solo su hotel en Nueva York y su hotel en San Francisco valen en el entorno de $8 de Hong Kong y está cotizando por debajo de los $4,5 de Hong Kong. Pero es que si sumamos todos esos activos, esa compañía está cotizando a $25, está cotizando por debajo de $5 de Hong Kong y nosotros pensamos que vale $25 de Hong Kong. Es decir, 5 veces más, ¿no? Nunca una compañía de esta calidad había cotizado, y esta compañía en concreto nunca había cotizado con un descuento del 80% o más del 80% con respecto al valor de sus activos. Pero es que si nos vamos al caso de Asia Standard, este probablemente sea el caso más flagrante
yo me haya encontrado nunca en mi vida como inversor. Es verdad que no son tantos años, pero son suficientes para ver una idea tan grande, ¿no? Se trata también de una compañía familiar. En este caso, el 51% del accionariado está en manos de la familia Pung, o lo controla la familia Pung. Y se trata de una compañía que invierte, por un lado, tiene una promotora, desarrolla la actividad promotora por un lado, y por el otro lado es propietaria de 5 hoteles en el centro de Hong Kong y 2 edificios de oficina con bajos comerciales, ¿no? Esta compañía es verdad que tiene una estructura accionarial un poco compleja, 3 sociedades cotizadas, hay consolidación entre medio, pero es que estamos comprando esta compañía a 1,2, bueno, después de la subida de hoy, que ha subido un 7%, un 6%, 1,3 dólares de Hong Kong, y nosotros pensamos que vale aproximadamente 12 dólares de Hong Kong. Es decir, esta compañía para nosotros vale 10 veces más de lo que está cotizando, ¿no? No tiene para nosotros ningún sentido. Y ustedes pensarán, bueno, claro, es que las estimaciones que tú haces de esas valoraciones, pues habrá que ver cómo las haces, ¿no? Sí, es cierto, eso lo podemos discutir, pero esta compañía publicó sus resultados a cierre de marzo. Los publicó, de hecho, publica en marzo todos los años y lo publicó hace 2 meses. Pues los tasadores de esta compañía, 2 empresas independientes, estimaron que estos activos valían en el entorno de 24 dólares de Hong Kong. 24 dólares de Hong Kong contra 1,20 o 1,30 que para nosotros vale esta compañía. Es decir, 20 veces más de lo que está cotizando. Para nosotros, un absoluto sinsentido. Pero es que es muy grande la oportunidad y por eso tenemos pues, en el entorno del 16% del fondo invertido en estas compañías, ¿no? 2 de ellas, por ejemplo, estas 2 primeras han sido incorporaciones a la cartera en el último trimestre. La primera de ellas es Value Partners. Se trata de una compañía que ya presentamos, de hecho, en el año 2015, en este mismo sitio, en el espacio Bertelsmann. En ese momento compramos la compañía y desinvertimos en el entorno de 9 o 10 Hong Kong dólares. Se trata de una gestora de fondos con filosofía value. Es decir, el mismo negocio que gestionamos nosotros, ¿no? Es una compañía que entendemos bien que en los últimos 5 años, a pesar de que la cotización ha pasado de 10 dólares de Hong Kong, 9 dólares de Hong Kong, a aproximadamente, bueno, por debajo de 4 dólares de Hong Kong, pues la base de activos, es decir, el patrimonio que tiene la gestora, no ha caído, ¿no? Con lo cual, los beneficios se van a seguir produciendo, ¿no? Además, es una compañía familiar que está en manos de sus fundadores. De hecho, uno de sus fundadores sigue gestionando la empresa y tiene el 26% del accionariado. Y además, una compañía que vale aproximadamente 1.000 millones de dólares y tiene el 55, yo creo que incluso más del 55% a día de hoy, en caja o en inversiones en sus propios fondos. Es decir, ellos controlan la posición de caja, no es una posición de caja que haga falta para el negocio, mañana pueden decidir repartirla, ¿no? Pues esta compañía la estamos comprando por debajo de 3 veces beneficio a 3 años, ¿no? No tiene ningún sentido desde nuestro punto de vista, ¿no? Sobre todo es un negocio que es muy fácil de entender. Y la otra incorporación en este trimestre, de hecho, Clear Media es una compañía que hemos tenido en nuestra historia como inversores durante el 80% del tiempo, probablemente, ¿no? Pero cuando iniciamos el proyecto de Oros, pues justo en esa semana o la semana antes, la compañía emitió un profit warning sobre la ralentización de la economía en China. Esta es una compañía que se dedica a la publicidad al aire libre en marquesinas y los principales clientes de la compañía son las compañías, empresas tecnológicas chinas, ¿no? Por ejemplo, Alibaba, Huawei, JD.com, estas compañías dijeron que, bueno, lo que estaba sucediendo es que sus presupuestos publicitarios se estaban reduciendo y, pues claro, esto es un negocio de apalancamiento operativo como es el de la publicidad, pues si las cosas van bien ganas mucho dinero y si van un poquito mal, pues empiezas a perder dinero, ¿no? Nosotros, valorando este negocio de forma muy conservadora, estamos comprando a 5,5 veces beneficios normalizados este negocio. Y dices, oye, pero es que estás comprando un negocio en China. Yo no sé si este negocio merece cotizar a 10, 15, 18, 20 veces. No lo sé. Más o menos tengo una idea, ¿no? Pero es verdad que si nos vamos a sus competidores, por ejemplo, a JC Deco en Francia, es un negocio que cotiza a más de 15 veces. O sus competidores en China, un competidor cotizado que tiene negocios similares, cotiza a más de 20 veces. Con lo cual, nos parece que quizá la iliquidez también de esta compañía la está penalizando, ¿no?
también lo que está pasando y el estar cotizando en Hong Kong. Y por último, TimeWatch, se trata de una compañía también hongkonesa, es la líder, es un fabricante y comercializador de relojes bajo la marca Tianwan, que es su principal marca. La facturación, el 75% del negocio es el negocio de Tianwan, pues es el líder de relojes locales, de marca local en China. ¿Qué sucede en esta compañía? Pues que la verdadera generación de caja del negocio queda un poco oculta por otras divisiones que están perdiendo dinero, como por ejemplo puede ser Balco, el fabricante suizo de relojes que la compañía es propietaria, o un negocio de mecanismos, o incluso otras divisiones de licencia de licencia de otros relojes que la compañía está perdiendo dinero, ¿no? Pues esta compañía a día de hoy está cotizando a 3 veces beneficios, ¿no? Nosotros pensamos que un negocio, es verdad que no es el negocio de más calidad de la cartera, ¿no? TimeWatch es un negocio, pues es un negocio de retail que es un negocio pues, que no es excesivamente bueno, pero cotizar a 3 veces beneficios este negocio pues no nos parece que tenga mucho sentido, ¿no? A pesar de estar cotizado en China y demás, ¿no? Además, aquí vamos de la mano de una familia que tiene el 70% del accionariado y de Orchid Asia, que es un private equity, que en el caso que hablamos antes de los riesgos de que nos pudieran excluir la compañía de cotización, pues también va a defender nuestros intereses, ¿no?